hay que sospecharlo en algunos casos. Por lo tanto, entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Ya, la pancreatitis crónica, por definición, es una enfermedad inflamatoria nuevamente del páncreas que resulta ya en cambios estructurales permanentes. En la pancreatitis aguda resolvía a la normal, que quedaba un páncreas normal después de la inflamación. En cambio, en la pancreatitis crónica, ya el páncreas va a cambiar su estructura permanentemente, lo cual conduce a una insuficiencia pancreática endocrina y exocrina. Entonces, el cambio estructural va a ser por fibrosis, tejido conjuntivo. Entonces se pierden las células pancreáticas y van siendo reemplazadas por la fibrosis. En cuanto a la epidemiología, la incidencia anual es entre 5 casos a 12 por 100.000 habitantes en el mundo. Es más común en hombres a partir de los 40 años. Ahora, las cifras en Perú son muy pocas de estudios de pancreatitis crónica, por eso esto es la epidemiología que hay en el mundo, ¿no? Entonces, es más común en hombres. La principal causa es el consumo de alcohol, pero acá tiene que ser un consumo muy alto, más de 80 gramos por día. Entonces, son bebedores pues, crónicos pesados, digamos así. El olor abdominal es la principal causa de hospitalización. De hecho, hay dos cuadros que traen a la pancreatitis crónica. Una es el dolor abdominal crónico y el otro es la diarrea, ¿no? La diarrea crónica, ¿no? Entonces, esas son las dos formas como se presenta esta entidad. Pero la cabeza, el dolor abdominal. Hay hipótesis para explicar por qué se da esta pancreatitis crónica y hay una importante que es de los tapones bucales, ¿no? O sea, se dice que hay una baja producción de bicarbonato, lo cual no pueden realizar la secreción del páncreas y por lo tanto se forman unos cálculos en el conducto de Wilson y eso va produciendo que se rompan algunos conductos secundarios del Wilson y eso produce la activación de los hemógenos y la autodigestión del páncreas. Entonces, esta es una de las teorías de los tapones bucales. Pero también hay la teoría del estrés oxidativo, tóxico metabólico y de la necrosis fibrosis. Ahora vamos a ver mejor. Y acá tenemos, por ejemplo, la etiología, que el alcohol, que se asocia mucho al fumar. Parece que el fumar suma como un factor más para la producción de necrosis del páncreas o una pancreatitis crónica. Entonces, esta asociación se ha estudiado mucho en estos pacientes y se ve en un alto porcentaje, ¿no? ¿Produce qué? Produce estrés exudativo. Después hay causas hepáticas, hay causas genéticas dentro de la etiología, causas autoinmunes y obstructivas, como le dije, ¿no? Donde está el mecanismo de la obstrucción total. Y acá se produce, digamos, los depósitos de calcio, lo cual obstruye la salida de la secreción pancreática. Entonces, el curso es de un páncreas normal a una pancreatitis aguda, que va siendo una pancreatitis aguda recurrente, llegando a una fibrosis o una pancreatitis crónica, lo cual ya es irreversible. Esto tiene que ver mucho con genes, ¿no? Se han estudiado muchos genes a nivel del páncreas que están en relación a la pancreatitis crónica y estos genes, pues, como una de ellas es el SPINK1, que es el más estudiado, ¿no? Produce, como vemos en el caso normal, la tripsina va a disminuir y se va a activar el hipotálamo. Pero acá la tripsina intrapancreática va a aumentar porque hay genes involucrados y entonces se produce una activación intrapancreática y produce la pancreatitis, que va a ser recidivante y da la pancreatitis crónica. Ahora, siempre esta clasificación nos presenta como el nombre de Pílaro, que nos va a ayudar a saber cuál es la clasificación de la pancreatitis crónica. Entonces, T significa tóxico metabólico, donde el origen es por el alcohol en el 80%, pero también hay otras causas,
la hipertrigliceridemia y la enfermedad renal crónica. Entonces, si el paciente no consume alcohol, pero tiene una pancreatitis crónica, hay que buscar el origen. Entonces, uno de los orígenes, igual que la pancreatitis aguda, ¿se acuerdan? Hablamos de la hipertrigliceridemia, renal hay que ver el cuerpo. Igual también la hipercalcemia. Después tenemos una idiopática, que son las pancreatitis crónicas que se ven en gente muy joven, gente de 20 años, 18 años, es el inicio temprano y tiene mucho que ver con la parte genética. Ahora, hay también pacientes que tienen padres que han tenido pancreatitis crónica, ¿no? Entonces dice, ¿o heredaré o no heredaré? Hay una parte genética que incluso se estudia genéticamente al paciente que viene con este dolor crónico persistente y lo cual se ha descartado de las enfermedades. Luego tenemos la causa autoinmune que está asociada a otras enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, hay una pancreatitis crónica que está asociada a la colitis ulcerativa. Entonces, es bien importante, ¿no? Porque ustedes se han llevado ya colitis ulcerativa y han visto que puede estar con otras entidades. Una de esas entidades autoinmunes puede ser la pancreatitis crónica, ¿ya? Luego tenemos la herpes recurrente y la O es, según la clasificación, por obstrucción del conducto venoso. Dentro de los tóxicos metabólicos, solamente aparte del alcohol y tabaco, del calcio es cuando el calcio iónico llega a más de 12 miligramos por decilitro. El triglicérido mayor de 500. Luego tenemos los genéticos, y todos estos genes que pueden estar involucrados en la génesis de la pancreatitis crónica. El más estudiado es este, En los obstructivos es importante también anomalías anatómicas como el páncreas diviso. El páncreas diviso también puede ser el origen de esto. Luego las estenosis de la ampolla, de Barter, las litiasis intraductales del conducto pancreático y las estenosis del conducto pancreático. Entonces todo eso puede dar origen a la pancreatitis crónica. Las manifestaciones clínicas son dolor abdominal a la cabeza, como hemos dicho, y también son pacientes que tienen brotes de pancreatitis aguda. O sea, están con un dolor que tiene 6/10 y permanente, y de repente tienen 10/10 con cuadros así, picos. ¿Qué vamos a encontrar? Insuficiencia pancreática exocrina. Por lo tanto, va a haber también déficits nutricionales, ¿no? Va a haber pérdida de vitaminas, el paciente va a venir adelgazado por sarcopenia y también signos de insuficiencia pancreática endocrina. Entonces, el paciente puede ser diabético también, ¿no? Las complicaciones de esta pancreatitis crónica son las estenosis de la vía biliar. ¿Qué pasa cuando el tejido pancreático se fibrosa? El tejido pancreático aumenta el tamaño también y puede comprimir el conducto colédoco y puede comprimir el duodeno que le está enmarcando. Entonces son pacientes que a veces pueden venir con ictericia porque está obstruyendo el conducto colédoco, y también pueden venir con llenura precoz porque está obstruyendo al duodeno. Entonces el paciente se llena rápido y comienza a vomitar y todo el mundo piensa que es el estómago y de repente es la compresión y la cabeza del páncreas es la que está agrandada y fibrosada. Entonces las complicaciones, como les digo, pueden ser estenosis duodenal, colecciones pancreáticas y peripancreáticas, pseudoquistes y fístulas también, ¿no? De hecho, el paciente puede venir con osteoporosis por la deficiencia vitamínica, ya que no hay absorción de todas las vitaminas relacionadas a los lípidos, a las grasas. Entonces se pierden esas vitaminas. Y el otro factor importante es el cáncer de páncreas. Todo paciente con pancreatitis crónica es un factor para el cáncer, ¿no? Entonces sabemos que incluso puede llegar a eso. Igual que el cáncer hepático, el hepatocarcinoma, después de una cirrosis, ¿no? Muy bien. El cuadro clínico entonces, dolor abdominal de 60
90-94%, continuo e intermitente. El paciente puede venir también con esteatoprea. La esteatoprea aparece cuando el 90% del páncreas ya no funciona. O sea, miren qué tal poder tiene que ver solamente 10% del páncreas sano para que el paciente no, un poquito más de 10% para que no tenga esteatoprea. Entonces, cuando ya el paciente viene con una diarrea de este tipo, es porque prácticamente ya no tiene páncreas, ¿no? Entonces, este es el caso. Se asocia la esteatoprea a mala absorción, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver manifestaciones nutricionales como el índice de masa corporal, sarcopénicos, deficiencia de vitaminas liposolubles A, B, E. Por lo tanto, al no tener estas vitaminas, el paciente también va a tener osteopenia, osteoporosis y alto riesgo de fracturas. Entonces son pacientes que pueden debutar incluso con una fractura. Las pruebas de función, porque ya uno sospechó, cuadro clínico de dolor crónico de larga data, de repente el paciente debutó con diabetes, de un inicio un poquito tardío, de repente está que baja de peso, sarcopénico, y le hacemos el diagnóstico, queremos hacer el diagnóstico de insuficiencia pancreática. Entonces, hay pruebas como los test directos y los test indirectos. Por ejemplo, la estimulación hormonal directa con secretina y colecistoquinina, y los test indirectos dosando tripsinógeno sérico, enzimas pancreáticas en las heces, ¿no? Y la expresión de grasa fecal. Todos estos test eran bien engorrosos y eran no tan prácticos. Actualmente lo que hacemos es pedir solamente un test de enzima pancreática en heces, que es la elastasa fecal. Entonces, el examen de elección es el test de elastasa fecal, que se hace muy fácilmente en todos los laboratorios. Un valor de 100 microgramos por gramo es diagnóstico, mientras que los niveles entre 100 a 200 son indeterminados. Entonces hay que hacer otras pruebas, ¿ya? Entonces, no olvidarse que si ustedes tienen un paciente con diarrea crónica, no tienen, a veces se pedía grasa fecal, lo cual era bien engorroso pedir la grasa fecal de 3 días, el paciente tenía que ocultar la deposición de 3 días y de esos 3 días sacar el porcentaje de grasa que tenía. Y así se hacía el diagnóstico de insuficiencia exocrina, lo cual es tan tedioso, ¿no? En cambio ahora con el test de elastasa ya lo tenemos mucho más fácil. Todavía un poquito caro, no se hace en el hospital y afuera está costando como 300 soles. Para un paciente que solamente vive en un sueldo básico, a veces no es posible hacerlo, tenemos dificultades en eso. Y la insuficiencia endocrina, hay que hacer glucosa en ayunas, hay que hacer hemoglobina glicosilada en estos pacientes. Ya se estima que la prevalencia de diabetes mellitus de no en pacientes con pancreatitis crónica es de 15% en los primeros 36 meses y 33% luego de los 60 meses de diagnóstico. Así es que no olvidarse de estos exámenes que sí se pueden pedir fácilmente. Entonces, todo se ha simplificado últimamente. Esta entidad sí requiere estudios de imágenes, ya, es bien importante. ¿Pedían una ecografía? Hemos dicho que no se puede ver bien por ecografía de páncreas. Entonces, de más está pedir una ecografía. Entonces, si yo quiero ver el páncreas, hay otros exámenes, ¿no? Por ejemplo, la resonancia magnética. La resonancia magnética me va a ver muy bien el conducto de Wilson, igual que el conducto colero, por todos los conductos, el páncreas me lo va a ver bien. Entonces, hay estudios de imágenes que voy a poder solicitar, como la colangioresonancia, y miren acá cómo se ve el conducto pancreático, ¿no? Entonces, y el conducto colero, ¿no? Con sus ramas. Otros estudios de imágenes que están actualmente es la endosonografía. O sea, es pasar el endoscopio hasta el duodeno, ¿no?
y en la punta este endoscopio tiene como si fuera el transductor de un ecógrafo. Entonces yo puedo ver la endoscopía y luego apago la endoscopía y enciendo mi monitor de ecografía. Entonces estoy haciendo una eco, pero también estoy haciendo una ecografía, que se llama endosonografía. Sumamente importante porque miren, ¿dónde llega mi endoscopio? Llega al duodeno. Entonces la pared que está acá es muy chiquitita. Entonces yo voy a poder ver excelente, ver el páncreas, lo voy a ver muy bien. Y no solo eso, sino que yo voy a poder tomar biopsia. Porque el diagnóstico diferencial, muchas veces que hemos tenido, los pocos casos que hemos tenido, es que el paciente a veces viene con una cabeza de páncreas muy grande y el que menos ve dice, oye, este es un cáncer de páncreas. Pero no tiene muchos, digamos, no tiene los marcadores tumorales positivos para cáncer de páncreas. Entonces decimos, ¿es o no es? A veces tenemos que llevar a la biopsia. Entonces, a veces hemos llegado a la biopsia y ¿qué es una pancreatitis crónica? Y no es cáncer de páncreas. ¿Ya? Entonces, diagnóstico diferencial. Eso es cuando el páncreas aumenta mucho el tamaño. Entonces, este examen nos ha servido muchísimo en la actualidad. No lo hacen todos los endoscopistas, necesitan un entrenamiento de un año para poder hacer estos exámenes, ¿no? Muy bien. Estos son exámenes que sí los vamos a solicitar en la pancreatitis crónica. Para la radiografía de abdomen, bueno, si lo que tenemos acá podría ser solamente si el paciente tiene dolor abdominal y yo veo estos depósitos cálcicos justo a la altura del páncreas. Me podría estar indicando. ¿Ya? Entonces, por lo menos si tenemos a la mano una radiografía de abdomen, un paciente que viene con dolor abdominal intenso, una radiografía, vemos estas calcificaciones. Esto de acá no es que le vamos a tomar el examen, pero para que sepan que hay clasificaciones de acuerdo a los hallazgos de colangio-resonancia y de acuerdo a los hallazgos de tomografías, ¿no? Entonces, de ultrasonografía, que es endoscópica. Entonces, ha sido clasificado. Pero eso no es importante ahora. Acá hay diagnóstico por imágenes de la resonancia magnética. Vamos a ver, por ejemplo, claramente el conducto colédoco y cómo vemos acá el Wilson. Dilatado. De lo que vimos en la anterior foto, que era un hilito dilatado. ¿Cómo está? Arrosallado. ¿Ya? Entonces, esto nos hace el diagnóstico de pancreatitis crónica. ¿Ya? Entonces, muy importante, es el mejor método no invasivo para detectar los cambios asociados a esta pancreatitis crónica. Se puede utilizar con secretina, como tampoco no se puede utilizar, y es importante también porque se puede hacer elastografía por resonancia magnética, o sea, ver la resistencia que da la fibrosis. Y acá nuevamente un Wilson dilatado y calcificaciones adentro, ¿no? Litiasis intraductal, pseudoquistes, el Wilson completamente dilatado y con litiasis intraductal. Entonces, cuando se encuentra un Wilson dilatado y cálculos intraductales, prácticamente no hay duda que es una pancreatitis crónica. Ultrasonografía endoscópica, solamente que es un método invasivo, el único define muy bien las alteraciones del conducto y del parénquima, puede ver la elastografía y posibilidad de tomar biopsias, ¿no? Que es lo más importante de la ultrasonografía. Las complicaciones de la pancreatitis crónica, como ya hemos visto en el cuadro anterior, crece la cabeza del páncreas y puede haber obstrucción del duodeno, puede haber obstrucción de este conducto colédoco, puede haber cálculos que hay que extraerlo. Cuando los cálculos del conducto del uso son muy grandes, hay que entrar por seque y pasar una cálula y sacar esos cálculos, ¿no? También se puede hacer, ¿no? Entonces, otra complicación que tenemos son los quistes, las fístulas, ¿no? Y otra complicación también es trombosis de la vena plena.
La terapéutica es manejo del dolor 1, que es importante, manejo de la insuficiencia pancreática, exocrina y endocrina, y manejo de las complicaciones. Sobre el manejo del dolor, ya sabemos que analgésicos no opiáceos nuevamente, luego puedo asociar con analgésicos, luego ya más adelante los opiáceos de larga acción. Hay que tener un paciente con psicología también y dar neuromoduladores, ¿no? O sea, acá la terapia del dolor siempre es muy importante y muchas veces también hay que hacer bloqueos del dolor. Cuando el dolor ya es insoportable, no calma, esta terapéutica hay que hacer bloqueos de ganglios neuronales. Y lo otro es reemplazar las enzimas. Recuerden ustedes que hay una insuficiencia pancreática, entonces todos los pacientes con pancreatitis crónica con una insuficiencia exocrina, que están mal nutridos, ¿no? Que ya tienen su elastasa de ácido positiva, entonces hay que darle lipasa. Entonces hay unas enzimas que vienen con cápsulas de 50.000 unidades internacionales de lipasa y hay que dárselos antes de que, o cuando ya están empezando a comer. Entonces se les da lipasa en el desayuno, almuerzo y cena, 3 veces al día, y también cuando hay una merienda entre desayuno y almuerzo y cena. De ahí que esta terapia es importante, los pacientes ya no van a tener pues deficiencias, ¿no? Bien, acá tenemos las pastillas. Una de las marcas es Creó. Las enzimas son para digerir la comida, no es para el dolor, porque muchos pensaban, no le doy las enzimas pancreáticas, le va a pasar el dolor. No, el dolor no tiene nada que ver acá. Acá es más que nada para reemplazar las enzimas pancreáticas. Entonces, como dice, da los 50.000 con cada comida principal, 25.000 con las meriendas. ¿Ya? Entonces, con eso vamos a tener al paciente bastante bien. Ok, yo creo que con eso. Con eso termino. No se olviden de la familia es lo más importante. Últimamente la familia se está perdiendo, cada uno vive por su lado. Por favor, en sus casas siempre promuevan la unión familiar.